Vámonos ahora sí a ver un conjunto de técnicas para poder mejorar el rendimiento. Entonces, listo, primero vamos a hablar de técnicas para mejorar el rendimiento. No estoy hablando ya de procesador, sino que técnicas. ¿Qué técnicas podemos utilizar para mejorar el rendimiento? Y voy a iniciar con un ejemplo. Vamos a hablar de un proceso en específico, por ejemplo, el proceso de elaboración de un material computacional, por ejemplo, los procesadores, pero de los procesadores a nivel físico, o sea, el hardware. Listo, vamos acá a escribir, ¿cierto? ¿Cómo sería el proceso de elaboración de un circuito de hardware para ejemplificar alguna técnica? Entonces, hagamos los pasos de manera secuencial. ¿Cuáles son los pasos para diseñar hardware? El primer paso es plasmar un diseño, ¿cierto? El segundo paso es buscar una herramienta para poder hacer la impresión digital. Digamos que la parte computacional lo pasamos a un computador, voy a ponerlo así, lo pasamos a un computador, a un sistema digital. Después hacemos ya la impresión en un circuito digital, ¿cierto? Impresión en un circuito digital, y finalmente voy a hacer el proceso completo. Voy a llegar hasta un punto donde yo realizo ya la venta. ¿Listo? Digamos que yo vendo ese elemento. ¿Listo? Vamos acá a la venta del elemento. Entonces son 4 pasos, quiero uno más. Digamos que antes del diseño tenemos algo que sea la formulación, ¿cierto? La formulación del problema, pongámoslo por acá, o digamos que el inicio del problema. Voy a dejarlo acá como formulación. ¿No? Formulación del problema. Entonces, en este paso voy a ponerle a cada uno un índice. Entonces, pongámosle un índice 1, un índice 2, un índice 3, un índice 4 y finalmente un índice 5. ¿Listo? Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto con respecto al tiempo? ¿Cómo sería la salida de ejecución si yo hiciera todas estas actividades de manera secuencial? Entonces voy a realizar un diagrama de tiempos en el cual lo primero que se debe realizar va a ser, me acabo con cuadrito, entonces la primera actividad que se va a realizar va a ser el problema. Entonces voy a poner la formulación del problema, y para la formulación del problema vamos a decir que por lo menos nos demoraremos un ciclo de reloj. ¿Listo? Tenemos un ciclo de reloj. Después viene la parte del diseño. Acá tenemos mi bloquecito 1. La parte de diseño, voy a decir que viene acá, parte de diseño, y como estamos hablando de un diagrama secuencial, pues acá voy a decir que este tiempo número 2 va a ser consumido en también un ciclo de reloj número 2. Ahora, voy a hacer una aclaración aquí. Cuando me refiero a ciclos de reloj, estoy aquí haciendo como un énfasis específico en que estos ciclos que estoy nombrando acá arriba, 2 o 1, son ciclos temporales que se asemejan a los flancos de subida de procesamiento. Quiero que empiecen a pensar que este ejercicio puede ser resuelto de manera computacional, y vamos a hacerlo en este caso de manera analítica, ¿sí? Para que podamos tal vez todos apreciar de qué manera se puede aplicar técnicas, o qué técnicas se pueden aplicar a este tipo de problemas. ¿Listo? Vamos con el segundo paso. El segundo paso es cuando ya realizamos el diseño, ¿cierto? Se realiza el diseño de ese problema, el circuito computacional que se va a desarrollar a partir de un determinado problema, y este paso número 2 se ejecuta en un tiempo número 2 que va de manera secuencial. Después voy a realizar un paso número 3 que va a ser realizado en un tiempo número 3 igualmente, y como ya podemos ir observando, se me va generando un esquema de escalera. ¿Listo? Entonces, déjenme, continúo con esto. Vamos a acabar este ejercicio, la parte gráfica, para pasar al análisis de esta gráfica. Vamos a seguir. Estamos en el punto 3, que es pasar ese diseño a un sistema computacional. ¿Listo? Estamos hablando de que pasamos ese diseño, lo teníamos en papel y lo estamos pasando directamente a un sistema computacional que me optimice la organización de los componentes electrónicos específicos que tenga ese dispositivo de hardware. Por acá, después de que se realiza esa impresión del diseño digital sobre el computador, lo que hago es hacer la impresión del circuito digital utilizando alguna de las técnicas conocidas, ¿cierto? En baquelita, o si tenemos tal vez acceso a estructuras de impresión más complicadas o más complejas, como por ejemplo impresión 3D o impresión por láser o diferentes tipos de impresión, pues se puede hacer. ¿Listo? Entonces simplemente de manera general
quiero que este sea el cuarto paso en el cual se hace una impresión del circuito digital, sin importar en qué tipo de máquina sea, ¿vale? Y finalmente miren que para acabar el proceso de un solo sistema digital o de la venta de un solo sistema digital, por acá voy a tener un paso número 5, que es el paso de venta, o sea que ya puedo vender mi elemento, ¿listo? Entonces déjenme acá, marco esto como un 4 y un 5, las lineecitas correspondientes, y finalmente esto es lo que me resulta, ¿listo? Tenemos aquí 5 tareas, voy a definir las tareas como W, ¿listo? Voy a decir que estas son mis Ws, y acá está mi T. Entonces, ¿cuál es la relación de W y T? La relación de W y T. Estamos viendo que si tenemos 5 tareas y las proceso de manera secuencial, totalmente secuencial, ¿cuál va a ser el T de salida? ¿Cuántos tiempos voy a demorar suponiendo que el proceso ha sido realizado de una manera lógica y estructurada? Pues así como lo vemos aquí, tenemos que para realizar este problema se necesitan 5 tiempos, estos 5 tiempos específicos. Ahora, ¿qué técnicas podemos utilizar en este caso para poder mejorar el rendimiento de la formulación del proyecto, del diseño, de pasar el diseño al computador, de imprimir el circuito digital y de hacer la venta del elemento? Entonces pensemos en qué técnicas. A ver, estas técnicas son sencillas. Vamos a pensar en la primera. ¿Qué tal si tomamos este ejercicio y le aplicamos segmentación? ¿Listo? ¿Qué es segmentación? Vamos a iniciar con el primer término acá. Vamos a iniciar con los primeros términos. ¿Listo? La segmentación. La segmentación es una técnica de computación paralela que se utiliza para poder partir un problema en diferentes partes. Entonces, tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? 5 tareas. Son 5 tareas. 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos dividir esas tareas. ¿Qué tareas pueden ser divididas de aquí? Por ejemplo, podemos dividir la formulación del proyecto del diseño. O sea, en otras palabras, ¿será que si ponemos una persona específica, voy a decir lo siguiente, vamos a poner que en este ejercicio va a haber una persona específica que realice el proceso, ¿listo? Entonces, hay una persona que me va a realizar el proceso 1, una persona que me va a realizar el proceso 2, una persona que me realiza el proceso 3, una para el proceso 4 y una para el proceso 5, ¿listo? Es lo mismo que teníamos arriba, simplemente que acá acabo de añadir un nuevo elemento, y es que hay un conjunto de tareas que han sido divididas o han sido asignadas a alguna persona o algún elemento en específico. En este caso del ejercicio estamos hablando simplemente de que vamos a hacer una aproximación al estado del arte en cuanto a segmentación o técnicas de segmentación. Entonces ya tenemos las 5 tareas definidas. ¿Qué les parece si ahora aplicamos la segmentación? ¿Qué es la segmentación? Vamos a definirlo una vez más. Es una técnica para tomar cada uno de los problemas, ¿cierto? Tenemos un gran problema completo que se llama el problema de realizar un circuito de hardware desde el inicio hasta el final. Y ese problema 1, el gran problema 1, lo subdividí en 5 tareas que pueden ser realizadas, como lo pueden observar en este diagrama anterior, pueden ser realizadas de manera secuencial. ¿Listo? Ahora, en el momento de aplicar la segmentación, estoy diciendo, vean, cada módulo es independiente del siguiente. El módulo 1, ¿cierto?, es independiente de las entradas, ¿cierto? Es independiente de las entradas y también es independiente del módulo 2. ¿Listo? Son módulos independientes. Ahora, el módulo 1 necesita información sobre el módulo 2 y acerca de la inicialización. Entonces, el módulo 1 siempre va a tener una conexión ¿con quién? Con las entradas y con las salidas, y adicionalmente con las entradas o salidas del módulo 2. ¿Listo? Entonces, el módulo 2 va a tener que estar mandando la información siempre al módulo 1. Esa técnica también se puede conocer como una técnica de pipelining o tuberías, que es la conexión, ¿cierto? La conexión que estoy generando entre módulos. Voy a generar un módulo número 3 acá, que va a tener una conexión específica con el módulo 1. ¿Sí? Miren que aquí ya empecé a introducir una palabra nueva, o una palabra, digamos, que ya es vieja en nuestro curso, que es módulos.
¿cierto? Módulos. Piensen en que lo que estoy diciendo está intrínsecamente relacionado con los módulos del procesador. Entonces piensen que cada uno de estos módulos o problemas o segmentos de problema, que suena mucho mejor, segmentos del problema, han sido diseñados o deben ser diseñados para almacenar esa información. ¿Qué información? Una información que debe compartirse entre los módulos, ¿sí? Es la información que debe compartirse entre los módulos y es una información muy sencillita. Es la siguiente. Por ejemplo, si es un if, ¿cierto? Si el módulo 1 ha acabado su proceso, ¿qué deberá pasar? Si uno terminó, ¿cuál será el siguiente paso? Pues que hay una señal, ojo, que hay una señal, voy a iluminarla de rojo, que le va a decir a 2 que ya inicie o que tome el dato, ¿cierto? Entonces él le dice a 2, vea, este paquete que traía aquí, se lo paso procesado, y ya no va a ser una X así, sino una X tirada 35-25 grados, ¿vale? Al módulo 2 le estoy ingresando eso, y además una señal que le dice, vea, le mando un 1, diciéndole, ya terminé el proceso. Ahora, si nos regresamos a este proceso, simplemente la persona que acabó en el módulo 1, acabó el desarrollo del problema, le está diciendo a la persona número 2 que está esperando que ya esté el problema planteado, le dice, ya planteé el problema, tenga, este es el problema, le pasa ya algo procesado, ¿listo? Un módulo que procesa la información y le está pasando a los módulos subyacentes o adyacentes los elementos necesarios para realizar la producción de su ejecución. Entonces, hasta este punto solo hemos dicho cosas muy importantes, que son la información que debe compartirse, que la vamos a llamar pipelines o tuberías, que son segmentos especializados de transmisión de la información entre los módulos, primer elemento. Segundo elemento, el elemento de la segmentación.